Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos así por orden. Primero tuvo la reunión con los ministros de la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son las perspectivas de esta alianza, sobre todo pues en circunstancias tan complicadas, complejas para la economía mundial? ¿Qué avances se han dado en términos de poder actuar en conjunto pues como una economía más o menos en bloque? Sí, Enrique. Fuimos, como bien señalas, los 4 ministros de Economía y Finanzas de la Alianza, Chile, Colombia, México y Perú. Este fue un viaje distinto al que hemos hecho. Es la primera vez que salíamos los 4 ministros en bloque con la idea de hablar con inversionistas. Hemos tenido otros foros, otras reuniones de la Alianza para discutir los temas de integración, que hay muchos temas técnicos, lo que llamamos agenda de integración financiera, promoción de infraestructura, etcétera, pero con manejo de agenda técnica. Ahora lo que habíamos decidido cuando nos vimos hace un par de meses era que en un contexto complejo para América Latina, donde hay varias economías del hemisferio sur que están pasando una situación complicada económicamente, también transiciones políticas también complicadas, queríamos dar un mensaje claro de que la Alianza del Pacífico tenía una visión muy transparente de cuál es la situación, que estábamos tomando acción y que seguíamos siendo unas economías que nos diferenciamos del resto, ¿no? Ahora, cuando ya se habla con inversionistas, es muy interesante realmente, porque ya estamos diciendo, se están ofreciendo de alguna manera proyectos en conjunto, cuáles son las grandes áreas donde aquí se va a funcionar como, vamos a funcionar como bloque en tanto la atracción de inversiones. Ya muchos inversionistas ven a la Alianza del Pacífico como un bloque más monolítico. De hecho, ya hay mucha inversión a través de los países de la Alianza del sector privado, de empresas que tienen inversiones en distintos lugares, ¿no? Y ya nos perciben, y la idea es que nos perciban cada vez más como ese bloque más monolítico, más homogéneo. ¿Qué le dice a un inversionista negociar con un bloque como la Alianza del Pacífico? ¿Por qué le convendría? Sabemos, por supuesto, son países que tienen, digamos, estructuras y políticas económicas similares, ¿no? Disímiles a unas que no les está yendo para nada bien en estos momentos en América Latina, y eso marca un diferencial. Pero ¿cómo un inversionista lee ya decir, bueno, a mí me conviene negociar en bloque aquí? Denos algunos ejemplos. Hay dos o tres razones importantes, Enrique. La primera es, somos economías, con excepción de México quizás, relativamente pequeños para escala mundial, economías relativamente pequeñas. Entonces, los costos que tiene para muchos inversionistas de entrar a alguno de nuestros países son altos. Entonces podemos volar un poco abajo. En sí, Perú, un país que hace las cosas muy bien, hace mucho tiempo, desempeño económico, el que destaca en la región, en el mundo, pero es relativamente pequeño. Tengo que desplazar recursos para irme solo a ese país, puede ser complicado. Entonces, lo que te da la alianza es escala, porque sabe que es un bloque de países en los cuales puede distribuir sus inversiones. Ahora, y le da más mercado. Eso es uno. Y lo otro es, nos da esa visibilidad y nos da cierta homologación y armonía, porque el hecho de que seamos economías dentro de un bloque, si bien cada cual tiene su soberanía, les da tranquilidad en el sentido de que somos países que jugamos con ciertas reglas que les permiten a ellos decir, ese es un destino atractivo para mí. Por ejemplo, un inversionista que quiere invertir en proyectos de infraestructura vial. Realmente dice, sí, hay proyectos de infraestructura vial en Perú, pero no llego a la escala crítica como para movilizar recursos y tener recursos asignados a un país. Pero sabe que hay proyectos de infraestructura vial en Colombia, o sabe que hay proyectos en México, entonces puede desplazar sus oficinas a uno de los lugares, pero desde ahí mover recursos en todos los países. Entonces ya ves escala y esa predictibilidad que les permite decir, acá tengo una apuesta en serio de largo plazo porque es un bloque. El inversionista, por ejemplo, que entra, por supuesto, quiere enterarse, además, el Perú no es un país que destaca en los parámetros que usted señala, pero por ejemplo de repente en logística está más atrás, ¿no?, que en algunos. En competitividad sabemos las barreras que tenemos. ¿Cómo el Perú se va a adaptar también a eso? Porque cuando uno habla, por ejemplo, de la OCDE, ¿no? O sea, los parámetros que uno tiene que entrar, que son pues altísimos. Acá estamos hablando en chiquito también de ciertos parámetros que me imagino el Perú va a tener que acelerar, por ejemplo, para estar a niveles de Chile en buena medida, en algunos casos también a nivel de Colombia y de México. Sí, tenemos todavía, pese a que hemos crecido mucho más rápido, digamos, en los últimos 10, 15 años,
Ayer salió el dato de crecimiento de Colombia en 2015 y se confirmó que Perú ha sido la economía que más creció en la región en el año 2015 y acelerándose. Tenemos ciertos indicadores a nivel de desarrollo que todavía nos ponen un poco por detrás, obviamente de Chile, de México y un poco también por detrás de Colombia. No en todo, indicadores macroeconómicos estamos por encima, facilidad de hacer negocios, estamos ahí los cuatro muy cerca, ranking de competitividad sí estamos en puestos 60 y tantos, Chile está más arriba, estamos más parecidos a México y Colombia. Pero eso lo que hace es, te genera también muchas oportunidades de mejora. OCDE, tú hablabas de la OCDE, es fundamental. Ha habido una misión de la OCDE que ha estado en Lima estos días analizando los avances que hemos hecho en el programa País. Y esto es fundamental. México y Chile ya son parte de la OCDE. Colombia está en proceso de acceso, debería estar ingresando a la OCDE en unos cuantos meses. Y después le vinimos nosotros, ¿no? Interesante que la Alianza del Pacífico sea también como una especie de aliciente de buena competencia interna, ¿no? Es decir, uno no se puede rezagar frente pues a los socios. Enrique, somos los 4 países que tenemos y hemos tenido en promedio en los últimos 10, 15 años los mejores indicadores de desempeño económico. Perú, el que más. Pero somos los 4 países que tenemos la mejor calificación crediticia en América Latina también. O sea, no es casualidad que la Alianza del Pacífico se haya gestado en estos 4 países. Es porque tenemos políticas económicas bastante más homogéneas, más similares, y tenemos esta forma de ver el desarrollo de nuestros pueblos. Integración al mundo, por ejemplo. Ayer, por un tema que no es comercio, pero un tema fin, ya tenemos exención de visa para entrar a Europa, la Schengen más otros 4 países. Esa es la visión que tenemos de modelo y tienen ellos inversiones similares. Tenemos que crecer atrayendo inversiones y saliendo hacia el mundo, ¿no? Se ha tenido contacto también con una cantidad de inversionistas. La nota de prensa habla de 450 inversionistas en este roadshow. Lo que se les ha... A ver, ahí hay 2 cosas. Uno, se ha remarcado la cualidad emergente de la economía del país. ¿Por qué es importante eso y qué cosa conspira para que es en la misma bolsa de Nueva York que el Perú podría perder la categoría de emergente? ¿Por qué es importante y qué cosa está jugando en contra nuestra para que se haya puesto en riesgo? Sí, hay 3 razones por las que estuve en Nueva York en esos 3 días, Enrique. El primero fue lo que hablamos, Alianza del Pacífico. Pero después, como bien mencionas, inició una consulta a un administrador de índices de mercados de valores, que es un tema más privado, pero evidentemente tiene impacto sobre capacidad de financiamiento de las empresas en Perú, sobre consultas si debían bajar a la bolsa de valores, no al Perú como soberano, la bolsa de valores de índice emergente a frontera. Básicamente decirte bajo de la 2ª división a la 3ª división. Ahora, es que nuestra bolsa es muy chiquita todavía. Ha perdido liquidez, todas han perdido liquidez, la nuestra es más pequeña. Esto surge el año pasado, agosto-septiembre, inmediatamente viajamos a Nueva York, una misión público-privada que yo lideré, y evitamos que hagan esa reducción y dijeron abrimos un periodo de consultas que va hasta junio. Ahora, ¿pierde liquidez por la migración de capitales esta última, sobre todo que se vio pues con la situación estadounidense que regresan las inversiones allá? Esa es una parte, pero otra muy importante es por la caída de precios de materias primas que afecta a nuestras bolsas. Nuestra bolsa es muy importante en la presencia de materiales, ¿no? Exacto. Entonces, someten esta consulta. Durante estos meses hemos no solo tomado acciones regulatorias y acciones operativas, la bolsa de valores, ya lo veníamos haciendo desde antes, por si acaso. O sea, la decisión que tomaron fue un poco desinformada, porque no sabían la agenda de trabajo público-privada que estaba en implementación en Perú. ¿Tiene que ver con reforma también de mercado de capitales? O sea, sí, claro, pero hay compromisos, me imagino. Se creó el mercado alternativo de valores, se modificó el impuesto a la ganancia de capital, se crearon el mecanismo de formadores de mercado que están operativos el 1 de enero de este año, se dio la regulación para poder hacer préstamo de valores, para hacer ventas en corto, y así podría seguir toda la agenda que se estaba implementando. Entonces, eso no lo habían tomado en cuenta como la verdad que la receptividad, yo he estado visitando inversionistas en Nueva York 2 veces, en Boston, en Londres, y el sector privado también acompañándolos, ¿no? Y la verdad es que hay una percepción mayoritaria, digamos, masiva, prácticamente total, de decir Perú debe mantenerse... Para cerrar el tema de la economía emergente, en la bolsa entonces de Nueva York, ¿hay algún tipo de plazo para dar esa calificación? O si no dicen nada, Junio.
junio van a dar va a una dar, respuesta en pero sí, te ¿o diría, no? estamos muy tranquilos, inclusive nos reunimos con el presidente, con el presidente de la Bolsa, yo con el presidente del MSCI, el clasificador de índices, una reunión informal, cordial, para conversar de qué estábamos haciendo, cómo eran los avances, y ellos mismos reconocieron que la receptividad que han tenido en las consultas a los inversores es masiva, es decir, dejan a Perú, ¿no? Entonces, evidentemente se va a seguir trabajando en la mano con el sector privado. Evidentemente dependemos mucho del tema de commodities para Sí, nuestra bolsa. pero se ha revertido y se está trabajando para que no haya ninguna duda, ¿no? Ahora, ustedes, es decir, el gobierno, porque ha estado también el embajador Castilla, su predecesor allí, el señor Velarde del BCR, también lo que se ha vendido, entiendo yo, es una serie de proyectos de inversión, vendido entre comillas. Estamos hablando de minería, salud, transporte, infraestructura, ¿no? Vial, puertos. ¿Cuáles son los más importantes y cuáles pueden tener, digamos, un buen destino? Ese fue el tercer tema de la agenda de la razón del viaje, Enrique, y a veces se puede confundir, decir, bueno, todo es lo mismo, Claro, son tres temas diferentes, ¿no? Pero eso era promoción ya de Perú específicamente, lo que se llama la agenda de Imperú con el sector privado, y es justamente vender portafolios de inversiones y lanzar mensajes. En el caso de Perú es claramente estabilidad, resiliencia, y que es una economía que se está acelerando además, ¿no? Eso es desde el punto de vista del contexto, porque a algunos les queda o pasa debajo del radar, ¿no? Y confunden, claro, todos los problemas latinoamericanos, los generalizan y los meten en una sola bolsa. Inclusive te digo, dentro de la Alianza del Pacífico estamos mostrando un desempeño y estamos acelerándonos mucho más que el resto, ¿no? Esa es la primera parte, y la otra, efectivamente, vender portafolios o promover portafolios de proyectos. Hay proyectos muy importantes en cartera, hay proyectos como se llama de infraestructura vial, hay proyectos de infraestructura educativa, hay proyectos de infraestructura hospitalaria, hay proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, incluido fibra óptica, hay proyectos energéticos, hay proyectos ferroviarios, o sea, es un portafolio muy amplio. Mira, como gobierno vamos a dejarle al siguiente gobierno no solo un portafolio muy grande de proyectos en ejecución que van a soportar durante los siguientes 3-4 años la ejecución de la inversión pública, público-privada, digamos el PBI en buena cuenta, y después tendrán impacto sobre competitividad, productividad una vez que se terminen, sino además puertos también, agenda de puertos, etcétera. Estamos dejando como 70 proyectos en estudios, distintas etapas de estudios, es lo que se va a legar al siguiente, para que se continúe con lo que ya se hizo, no se va a paralizar, no va a haber este quiebre entre gobiernos que a veces ocurre, que es la manera responsable de actuar, ¿no? Cuénteme, en salud y educación que refiere usted, estamos hablando de proyectos de APPs, de un poco de esta figura de tercerización que se había perdido un poquito en el horizonte en los últimos meses, se le está dando un reimpulso. ¿Cuál es? Ajá. Hay por ahí y hay por el mecanismo de obras por impuestos. Ajá. Hay evidentemente por obra pública también, muchos inversores también, algunos vienen para APPs, otros vienen y compiten en licitaciones públicas tradicionales para construcción de infraestructura. Entonces el mensaje, si bien va más enfocado a temas de acciones público-privadas, también arrastra todo lo que es inversión pública. Había un buen desempeño en la economía en el último trimestre del año pasado. Usted ha dicho que confía en que la economía va a crecer un 4% aproximadamente. Hay quienes dicen, oigan, muy bien, pero básicamente este incremento, esta buena noticia del último trimestre se debe pues al sector minero, se debe al repunte de la pesca. En buena medida, ¿qué respondería usted ahí? No es así. En el fondo del ciclo, la economía creció 1.1 el último trimestre del 2014 y se ha venido acelerando y ha cerrado el año en 4.7. Una parte de esto es primarios, pero hay una parte que no tiene que ver con componente primario, tiene que ver con medidas de política pública que se fueron adoptando desde el año 2013 y fundamentalmente durante el 2014 para generar más ingreso disponible a empresas, más ingreso disponible a las personas y también para empujar gasto público. O sea, usted me dice, por ejemplo, que ahí se está comenzando a sentir la reducción del impuesto a la renta, las medidas. Enrique, tú no tienes habían muchos escépticos con respecto muchos al creen y dicen, pero ¿por qué no subió este indicador? Entonces, pero mira, en Perú tal indicador sí subió, otro indicador no subió, pero cayó bastante menos que en otros países de la región, pese a que el golpe de materias primas por la composición fue mucho más severo en Perú. Y esa capacidad de respuesta, esa resiliencia tiene que ver con los fundamentos de la economía peruana, pero también con la capacidad de respuesta y las medidas que se dieron en el corto plazo. Claro, porque en ese momento se habló de un mediano plazo que de repente es a lo que estamos llegando ahora. Entonces, explíqueme usted esa estructura más o menos de lo que fue ese paquete contracíclico de estímulo en realidad. El conjunto de medidas contracíclicas atacó básicamente 4 frentes. El primero era
y tenía también un objetivo mediano. Era cómo hacer para dar un impulso fiscal. Y la respuesta clara, y más en un primer año de gobiernos nacionales, era no se puede ir todo por el lado del gasto, porque si no entra muy tarde. Eso ocurrió en el 2009, el gasto realmente llegó la mayor parte del 2010. Entonces decíamos, no podemos apoyarnos solamente en gasto. Pero se hicieron las medidas de gasto, pero se hicieron medidas de ingreso. Las medidas de ingreso que se tomaron bajo esta decisión, es decir, ¿dónde creemos que tenemos que estar en el mediano plazo? No queremos medidas transitorias, porque las medidas transitorias después se vuelven permanentes en el Perú todo el tiempo. Y decidimos por ciertas medidas, rebaja impuesto a la renta a empresas, pero con subida de dividendos, es decir, incentivo a reinversión. Ojo, el que no reinvierte paga lo mismo, ¿eh? Es el que porque eso es lo que se decía, ¿no? Si la crema se va a quedar en el bolsillo de los inversionistas... Si no reinviertes, pagas lo mismo. Si reinviertes, baja los impuestos. Rebaja impuesto a la renta de personas, algunos de los sistemas de pago de IGB, sacar ciertos bienes porque había crecido mucho el sistema y eso es darle liquidez a empresas y personas. Entonces, en el corto plazo, eso tiene el efecto de dar mayor disponibilidad de liquidez para que puedan enfrentar una situación que veíamos que iba a ser complicada y fue muy complicada, ¿no? Eso fue lo primero. Pero el otro es donde los quieres ver en el mediano plazo. Ahora, es ahora y en la etapa de salida y desaceleración donde vas a ver realmente esa competitividad. ¿Por qué el consumo privado en Perú resistió mejor que en otros países vecinos? En los mismos de la Alianza del Pacífico, no te digo los que están en bastante mayor problemas, por estas medidas entre otros, no fue solo un efecto primario. Pero dijimos, y tú habrás escuchado cuando lo he hecho acá, lo he hecho sistemáticamente, señores, hay un impulso fuerte de primarios y muchos no lo creían o lo ponían en cuestión. Y ahí se vio. El famoso crecimiento el año pasado, el consenso muy por debajo, el número que finalmente creció el Perú, que también dijimos, el Perú va a estar en 3, quizás un poco más, y estuvo en ese quizás 3 poco más en el rango que habíamos mencionado. Entonces, eso fue lo que se hizo. Segundo pilar, tercer pilar, facilitación de trámites para poder agilizar la conducción de actividades económicas, y otro pilar que fue regulación de mercados, adecuada regulación de otros mercados. Y ahí recordarás las iniciativas para la reforma laboral que lamentablemente el Congreso finalmente nos dio la espalda. Eso dejó una silla o una mesa un poco coja, porque era un conjunto de medidas que entraban en bloque y unas no pudieron entrar, pero igual varias de ellas entraron, ¿no? Ahora, hay tareas pendientes que quedan para el siguiente. Un par de temas más, ahorita nos lo comenta, pero un par de temas más antes de liberarlo. Uno, el niño. Finalmente, el impacto del niño a estas alturas, ¿qué podemos decir? Se pasó de uno fuerte a uno moderado, pero digamos, por momentos parece que tan moderado no es. El calendario, por ejemplo, de los agroexportadores no coincidía o jugaba a favor de ellos y habían otros elementos, pero finalmente, ¿cuál es el impacto que se está midiendo que va a tener? Mira, Enrique, a veces hablar con los meteorólogos es más complicado que hablar con los economistas. Bueno, tienen más es un diálogo de sordos, realmente. Es un poco más complicado. Pero digamos, en función de toda la evidencia que hay, es un fenómeno el niño moderado. Recuerda, sí, que esta es la época de lluvia, estacionalmente llueve, entonces está lloviendo. De hecho, lo que hubo es muy poca lluvia en enero, y la situación se ha normalizado, está lloviendo algo más de lo que se vio en enero, pero sigue siendo en un contexto de niño moderado. Ahora, las tareas de prevención han evitado que haya desbordes masivos de cauces de ríos en el norte, en el sur, en varios lugares del país, y realmente han soportado porque gastamos miles de millones de soles en prevención. Seguimos trabajando en la etapa de respuesta a cualquiera sea el impacto del niño. Se prevé que va a ser un impacto limitado, felizmente. Tenemos las previsiones presupuestarias financieras ahí para poder actuar. No creemos que se usen todos esos recursos como va hasta el momento, y ojalá así sea. Pero en caso, digamos, la intensidad del niño aumente y haya mayores impactos, tenemos logísticamente y presupuestariamente los recursos para poder actuar. Entonces eso yo creo que es en parte de la tranquilidad de la población, y por eso se han ido actuando hace meses también, ¿no? El dólar, estamos en 3.42. ¿Cuáles son los motivos ahí y cómo va a jugar el BCR con sus tasas? Rápidamente para... Mira, dicen que se tiene que ir, pero quiero sacarle una pregunta más. Mira, como sabes, el Banco Central es autónomo, conversamos, ellos son los que definen si es que suben, bajan tasa o cuántas veces lo hacen. ¿Por qué baja el dólar? ¿Por qué baja el dólar? La lectura, hay un tema de corto plazo, pero creo que hay un tema de un poco más largo plazo. La lectura que se tenía hace 2-3 meses era que la Reserva Federal iniciaba un ciclo de subida de tasas. Subió una vez, en diciembre, pero de ahí, con la lectura de indicadores, tanto de la economía estadounidense como la economía mundial,
hicieron que el Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos dé de alguna manera marcha atrás, cambie su visión y diga, tengo una visión bastante más pausada. Entonces, hoy día lo que se piensa es que probablemente no suba tasa en el resto del año. Y ese era uno de los motivos fundamentales. Ese ha sido un mensaje, ¿no? Exacto, había presión sobre otras monedas y presión sobre materias primas. Las materias primas ya llevan algunas semanas rebotando significativamente, felizmente. Hay quienes dicen que es momentánea. Puede ser momentáneo, puede no serlo, pero lo cierto es, lo que no se anticipa, digamos, en los últimos 12 meses es ya una tendencia depreciatoria fuerte, una continua caída de precios. Es como que ya agarran soporte. Entonces tiene ese componente de cambio de visión sobre política monetaria en Estados Unidos. Evidentemente hay factores de corto plazo que pueden revertirse con sentimiento, ¿no? Cerramos con esto. Usted decía, el próximo gobierno tiene tareas pendientes. Evidentemente una campaña trae discusión económica entre otras cosas, y por supuesto pues hay quienes hablan pues de la dictadura de los miembros del MEF, en fin, hay toda una discusión, pero y por supuesto hay incluso yo le pregunto a todos los candidatos que pasan por acá, que es un tema que me interesa mucho, bueno, y usted me habla de todo esto, entonces ¿cómo va a cambiar su estructura tributaria? Y a veces ni siquiera sabe muy bien cómo responderlo. No le voy a preguntar a usted que entre en un debate electoral, pero sí le voy a preguntar que amarre, en fin, con lo que usted decía que sería la agenda pendiente. En su perspectiva, el próximo gobierno, ¿cuál sería la agenda fundamental? Yo creo lo primero, Enrique, es continuidad a una serie de políticas de Estado que se han iniciado en este gobierno, algunas que se han, digamos, construido sobre lo que hicieron los anteriores, pero que se han llevado a otra escala y que tienen que dárseles continuidad, ¿no? Capital humano, reforma educativa, reforma de servicio civil, reforma de salud, políticas de infraestructura, pero políticas de infraestructura responsables. No tenemos capacidad infinita de desplegar proyectos de infraestructura. Tenemos una restricción presupuestaria y eso amarra con, le estamos dejando una muy cómoda posición de financiamiento y ya hemos prefinanciado el servicio de deuda del 2017, o sea, están muy cómodos, pero lo cierto es que los ingresos en un contexto más complicado de América Latina, eso incluye al Perú, por más que ya estamos en etapa de salida clara y franca, no vas a poder crecer a las tasas del 6 y pico, 7% antes, por lo menos al comienzo. Entonces, eso implica que tienes que tener un mejor uso de tus recursos públicos, mejorar la eficiencia del gasto, y eso implica ver temas de eficiencia del gasto nacional, de eficiencia del gasto de gobiernos nacionales también. Retos de diversificación, competitividad. Ahí está la agenda, está planteada, está avanzando, hay que darle continuidad, temas de integración al mundo también están ahí. Es instalado como un tema de debate. OCDE, tú lo mencionaste, es fundamental que logremos acceso por un tema de credibilidad, por un tema de fortalecimiento institucional, gobernanza pública. Pero después hay otras cosas que tienen que avanzarse. Te lo mencioné antes en el bloque anterior, ¿qué vas a hacer con mercados laborales? Acá se tuvo una idea muy clara de qué se tenía que hacer, se tenía que favorecer a los jóvenes, se tenía que ver mecanismos para facilitar su formalidad. Ese es uno de los temas políticos más complicados. Sí, y no los tocan. Se entiende que no los tocan, se entiende, pero ojo, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Claro que sí. ¿Okay? Ahora, sáqueme una duda para terminar, porque me quedó resonando una entrevista que tuvimos con el exministro Neves la vez pasada. Él decía, desde el establecimiento económico se demanda una suerte de políticas de flexibilización laboral y se dice que el mercado laboral del Perú es de los más rígidos, no solo de la región, sino también del mundo. Pero él dice, pero ya tienes toda una serie de dispositivos, ¿no? Los empleadores que, dice, dentro de la economía formal, que puede ser 25 o 30%, las 2/3 partes de los contratos son temporales. O sea, incluso así, el hecho de reclamar mayores facilidades para contratar y despedir, básicamente, se sonaría contradictorio con la realidad. ¿Usted qué respondería a eso? Yo te diría que la agenda de formalidad es una agenda muy amplia, que involucra aristas tributarias, aristas laborales, aristas de regulación para poder tener un negocio formal también. Por eso otro gran reto es continuar con esta agenda. Aristas de dar buenos servicios también, porque no es solamente, también se ha visto que se le ha bajado antes a las pymes los impuestos y no pero se eso formaliza. se está haciendo, se está invirtiendo mucho más en bienes y servicios públicos de lo que se hacía antes, ¿no? Y eso por eso te dije, tiene que continuar. Pero ¿cuál es el costo de la formalidad? Que no solo es mercado laboral, está la parte de simplificación administrativa del Estado, si queremos, y una mayor eficiencia del Estado, que lo puedes ver por los costos que impone a quienes quieren conducir actividades, personas o empresas, también de la calidad de servicios que prestas. O sea, es un conjunto de medidas. Y es un desafío, ¿no? efectivamente. Y es un desafío, ¿no? La OCDE te ayuda también a eso, porque te ayuda a fortalecer mecanismos de gobernanza y de estándares de calidad en servicios públicos, que también tienen que continuar.